Analizar justamente las implicancias que tiene este contexto de mayor conflictividad, ya no entre Rusia y Ucrania, sino entre Occidente y Oriente, entre la OTAN y Rusia y sus potenciales aliados. Estamos en comunicación con alguien que sabe y mucho de este tema, que es Francisco José Gampampols, que es teniente general del Ejército de España con, muchísima experiencia en este tipo de conflictos internacionales. Francisco, ¿cómo le va? Lo saluda Darío Misraji. Me va muy bien, muchas gracias. Buenos días. Bueno, me interesa mucho su opinión respecto de este anuncio que hacía Vladimir Putin acerca de suspender la participación de Rusia en el Tratado Nuevo START. ¿Qué significa esto? Bueno, esos tratados son consecuencia del final del periodo de la Guerra Fría. Empiezan incluso antes, en plena Guerra Fría, con los tratados SALT. Eran unas conversaciones para la limitación de armas estratégicas, porque se había llegado a la paranoia de disponer de muchísima más capacidad nuclear que la necesaria para destruir muchas veces el mundo, ¿no? Y eso tenía un coste elevadísimo y además el proceso para cometer errores iba increciendo. Las conversaciones a las que usted alude, las START, también se inician en los años 80, prosiguen, se van prolongando, y lo que significa es pues esas medidas de seguridad y confianza que permiten visitar in situ los hilos, controlar cuál es el modelo de gestión de las armas, ver que la confianza que se puede depositar en un hipotético adversario no hay que disminuirla porque respeta una serie de convenciones, como tener las ojivas nucleares separadas de los vectores de lanzamiento, el avisar cada vez que va a hacer un ejercicio con misiles intercontinentales, sean terrestres o navales o con base en plataformas aéreas, avisarlo previamente para no dar lugar a una hipotética escalada no deseada. Se trata en realidad de medidas de confianza, y lo que está diciendo el presidente Putin es que no solo no confía en Occidente, particularmente entre Estados Unidos, que es el signatario, sino que no va a permitir en ningún caso que haya una inspección sobre instalaciones, silos o plataformas que puedan contener armas nucleares, ¿no? Ahora, lo que estamos viendo a partir de esta sucesión de declaraciones y de anuncios es lo que parece ser una escalada que ya está excediendo de alguna manera los límites de Ucrania y de Rusia y que empieza a convertirse en un conflicto ya entre la OTAN y Rusia. ¿Cómo está viendo, qué riesgos cree que hay hoy de que esto efectivamente ya escale un conflicto más directo entre estos dos bloques? Bueno, de momento esa escalada se ha producido en algunos aspectos, pero no con carácter general, ¿no? Ahora mismo lo que estamos viendo es una batalla dentro de la guerra de la información, en la que para públicos distintos se mandan mensajes distintos procurando reforzar cuál es el relato de cada uno de los actores, ¿no? Es cierto que Europa y los países de la OTAN y algunos otros países están ahora mismo en un proceso que se llama de guerra por delegación, porque es verdad que no se han enfrentado directamente a la Federación Rusa desde el punto de vista bélico, pero están proporcionando armamento, material, equipo, inteligencia, asistencia militar, etcétera, a un país un tercero, que está actuando directamente sobre la Federación Rusa y le está produciendo bajas. Muchas, por supuesto. Y le está ayudando a sostener un conflicto que en otro caso habría ya terminado, pues, por agotamiento de Ucrania. ¿Qué es lo que está ocurriendo realmente? Bueno, pues que ahora cada vez se van midiendo más los pasos que se van a dar, porque a nadie se le escapa que de forma poco inteligente se puede llegar a transgredir unos límites que no conocemos, pero que la Federación Rusa sí que puede tener perfectamente claros, en los que considera que a partir de ese momento todo el mundo o los que estén actuando le están declarando la guerra, ¿no? De tal manera que se considera en una situación de guerra abierta con cualquiera que transgreda esos límites. ¿Pueden ser esos límites los aviones de caza y ataque? ¿Pueden ser misiles de largo alcance? ¿Puede ser, como ha pedido Ucrania, que también lo ha pedido, submarinos y barcos de superficie para controlar el Mar Negro? Pues probablemente una mezcla de todos estos elementos sí que pudiera servir para que en el alma rusa, en el ánimo del presidente Putin, se pueda empezar a anidar la idea de que la amenaza existencial sobre la supervivencia de Rusia existe, ¿no? Y eso le facultaría, pues, para escalar. Y escalar significa, pues, lo que ustedes tienen en mente, ¿no? Emplear armamento nuclear. Hmm. Ahora, en este contexto, el pedido muy puntual, que es, por ejemplo,
están haciendo a la hora los ex primeros ministros británicos Johnson y Truss de entregarle aviones a Ucrania, ¿usted cree que sería lo correcto o que habría que tener cuidado con eso? Pues mire, yo sinceramente creo que eso supone una escalada y también veo que las propuestas vienen de quien ya no tiene responsabilidad política, ¿no? Hay que tener muy claro que la primera responsabilidad de todo político es, y sobre todo cuando está en funciones de jefe de gobierno o jefe de Estado, es atender a la seguridad, al bienestar y a la supervivencia de su población, al margen de apoyar principios de carácter universal como la libertad, la igualdad, el pluralismo, la lucha contra los autoritarismos, como lo que estamos viendo, pero yo entiendo que hay que ser muy prudente porque se puede llegar a interpretar mal, como se interpretó mal algún gesto en la Primera Guerra Mundial y dio lugar a una guerra mundial. Claro. Perdón, quiero volver sobre esto, profundizando un poco. ¿Cree que es entonces posible un escenario realmente donde si no se calcula bien lo que se hace, esto termina en una guerra mundial? Hay un aforismo que es bastante esclarecedor, ¿no? Todo lo que es posible es probable. En el momento en que existen armas nucleares es posible emplearlas. La probabilidad de que se empleen va en función del grado de disuasión que se obtiene por el mero hecho de amenazar con su uso, ¿no? Si ese grado de disuasión se ha ido relajando tanto que ahora mismo pues, no es efectivo porque se sigue entregando de forma creciente armamento de más precisión, más letalidad y más alcance, pues la reacción evidente es decir, si no me toman en serio, voy a hacer que me tomen en serio, ¿no? O sea, el riesgo de que esto termine en una guerra potencialmente nuclear hoy puede ser considerado más grande que en cualquier otro momento, incluso por sobre la Guerra Fría. En la Guerra Fría existía un equilibrio mucho más notable porque había muchas más medidas que permitían el poder desescalar en un momento determinado. Ahora mismo, si se da cuenta, es que cada vez el margen de maniobra que le queda a la Federación Rusa es menor y la presión que va soportando es mayor. Y además hay un tercero que es el que lo está sufriendo en primera persona, que ejerce una presión constante. O sea, el hecho de que el presidente Zelensky diga que China ayude a Rusia es el preludio de la Tercera Guerra Mundial es una opinión, pero es una opinión que hay que colocar en su justa medida, o sea, no hay que equivocarse. El presidente Zelensky ahora mismo es un jefe de Estado heroico, en una resistencia heroica, pero es de una potencia ni siquiera media y que puede desencadenar un conflicto que exceda con mucho no solo el escenario europeo, sino el escenario mundial, ¿no? Así que hay que ser extraordinariamente prudente. ¿Y cómo se hace ese equilibrio desde un lugar como España o como cualquier otra potencia de la OTAN, que por un lado sienten la necesidad, hasta casi uno diría moral, de apoyar a Ucrania frente a lo que está sufriendo, pero donde al mismo tiempo hay una responsabilidad de evitar que esto escale hasta lo que podría ser una guerra terminal? Mire, no hay más respuesta que la diplomacia, ¿no? Las soluciones a las que se puede llegar nunca son satisfactorias para todo el mundo. Se trata de que los dos contendientes entiendan que van a perder o perder lo menos posible, a ser posible que Ucrania gane todo lo que pueda ganar, pero la Federación Rusa el día siguiente a un alto el fuego, si se pacta, seguirá existiendo. Las fronteras seguirán existiendo, Ucrania seguirá existiendo y Europa también. Y ese modelo de competición global entre potencias, que es el que ahora está rigiendo la escena internacional, el mundo globalizado, pues también va a seguir existiendo. Así que hay que intentar por todos los medios ver cuál es el mínimo aceptable para los dos, entendiendo que cualquier solución que se adopte ahora y permita que se ahorren vidas, que cese la destrucción, que se permita la reconstrucción, pues es una solución mejorable a lo largo del tiempo. Piensen ustedes que Alemania quedó dividida al finalizar la Segunda Guerra Mundial en el año 45 y se reunificó el 11 de noviembre de 1989, ¿no? Así que todo es posible. Lo único que es necesario es que aquel que lo tenga que vivir sobreviva a este conflicto, ¿no? Josep Borrell, el jefe de la diplomacia europea, decía hace unas horas, ayer o antes de ayer lo comentaba, que Ucrania necesita menos aplausos y necesita más armas. Y planteaba algo que se viene diciendo, que es que Ucrania no está pudiendo renovar o reabastecerse de lo que necesita para poder sostener el ritmo de combate que está teniendo ahora. ¿Ustedes ven que efectivamente es así? Y en caso de que sea así, ¿está en condiciones la OTAN de suministrarle más municiones, más armas de las que está suministrando?
Bueno, lo que describía el señor Borrell es una situación que no empieza ahora, sino que lleva prolongándose desde hace bastantes años, que es lo que se llaman los dividendos de la paz, cuando una amenaza, al finalizar la Guerra Fría, al caer la Unión Soviética, una amenaza directa y evidente ha desaparecido y entonces todos los países pues reducen no solo el stock de armamentos, sino el de municiones, ¿no? Pues porque la previsión de un hipotético enfrentamiento es baja. ¿Qué ocurre? Pues que el 24 de febrero del 2022 la guerra vuelve a un escenario de Europa Central y entonces todos esos ejércitos que han ido reduciendo sus stocks, excepto Estados Unidos, que los conserva, pues están en una situación un tanto precaria. O sea, claro que tienen, pero todo lo que tienen tiene una capacidad limitada y una duración limitada. Y además, parte de las estructuras productivas que se dedicaban antes a la fabricación de armamento y munición, pues o ya no están o han pasado a manos de otros, pues porque se han creado pools en el sentido de que como había menos demanda, pues, ¿no? Pues se ha unificado el modelo de producción, ¿no? Lo que está diciendo el señor Borrell es que no es posible ahora mismo el, el poder suministrar todo lo que se está consumiendo diariamente. Hay mayor consumos que insumos, ¿no? Y significa que hay que reactivar los modelos productivos para poder dotar de munición, de esa munición que suministra Occidente, que es distinta a la del antiguo Pacto de Varsovia, a Ucrania. Pero claro, eso va a llevar bastante tiempo y un compromiso muy importante de muchos países. Algunos han dejado ya de poseer factorías para producir esa munición. Teniente General Gan Pampols, le agradecemos muchísimo por este tiempo con DNews. Un placer, buenas tardes.